Doctrinas clásicas del derecho internacional. Doctrinas justnaturalistas. Escuela hispana del derecho de gentes. Los autores justnaturalistas laicos. Doctrinas positivas. A. Predecedores. B. Positivistas sistemáticos. C. Comentarios sobre el positivismo internacionalista de los siglos XVII, XVIII y XIX. Concepto preliminar del derecho internacional público. Ciencia, naturaleza jurídica que rigen las relaciones internacionales. Determina las competencias de cada Estado. Pueblos organizados políticamente. Reglamentan organizaciones e instituciones de carácter internacional. Definición de derecho internacional público. Rama del derecho que regula el comportamiento de los estados y sujetos internacionales, atípicos mediante normas positivistas por la comunidad internacional. Relación del derecho internacional público con los estados. Esta relación parte de los derechos y deberes de los mismos con la comunidad internacional. Monismo. Teoría que entiende que las normas del derecho internacional y las del derecho interno forman un único sistema jurídico. De esta forma, estaría integrado por sus normas de derecho interno y además por las normas del derecho internacional. Dualismo. Teoría que afirma que no existe un único sistema jurídico, sino que existen dos completamente separados e independientes, el derecho internacional y el derecho interno. Tanto uno como el otro rigen distintos ámbitos y distintos sujetos, mientras que el derecho internacional rige las relaciones internacionales Estado-Estado y el derecho interno relaciones Estado-individuos. Monismo interno. Todos los monistas entienden que para integrar una norma de derecho internacional al derecho interno es necesaria una ley de aprobación, pero los monistas con supremacía en derecho internacional creen que la norma es íntegra, de pleno derecho, integrada al mismo. Monismo internacional. Una norma de derecho internacional deberá ser transformada por una norma de derecho interno para poder invocarla y aplicarla en el mismo. Tesis coordinadora o conciliatoria. Esta tesis, al igual que la monista, parte de la unificación de los dos órdenes en un solo sistema, con la diferencia de que considera las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Son de coordinación y no de subordinación uno del otro. Referencia especial al sistema jurídico mexicano. Derecho mexicano acepta la aplicación del derecho internacional dentro del ordenamiento jurídico, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encontramos diversas disposiciones en las que se reconoce la validez de las normas internacionales. Sujetos del derecho internacional son los estados, organizaciones internacionales, comunidades beligerantes, movimientos de liberación nacional y del individuo, persona física. Además puede ser la Santa Sede y la Orden de Malta, la Cruz Roja Internacional. Los estados fueron el primer sujeto del derecho internacional, sujeto por excelencia. Después surgirían organizaciones u organismos internacionales, e incluso los individuos se define como la nación jurídicamente organizada, formando un imperio, jurisdicción suficientemente pleno para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio, por sus ámbitos territorial, de población y por último de gobierno. Los sujetos atípicos del derecho internacional, los beligerantes o estados en guerra
o un estado hostil, y la Santa Sede, que es un estado propiamente dicho pero con características diferentes a cualquier otro estado. Fuentes de derecho internacional público son principalmente 4: los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las decisiones jurídicas de cada tribunal de derecho internacional. Costumbre internacional. Se define como la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, de la cual emanan leyes o reglamentos aceptados por la sociedad. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Fue suscrita en Viena en mayo de 1869 y entró en vigor en enero del 80. El artículo 2 de dicha convención define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Relación entre el derecho internacional y derecho interno. Ambas ramas del derecho buscan proteger la soberanía y a las personas, tienen un principio de supremacía, sus normas se imponen de manera jurídica y son creadas y promulgadas por un tribunal competente. El artículo 133 de la Constitución de las Políticas de los Estados Unidos Mexicanos declara que los tratados internacionales se elevan a rango de la Constitución y que estos van por encima de cualquier ley estatal que pudiera existir. La CONVEMAR es considerado uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, siendo calificada como la Constitución de los Océanos. Fue aprobada en Nueva York después de 9 años de trabajo y rige todo lo que tiene que ver con el mar y la navegación en el mundo. Límites entre el espacio aéreo y extraterrestre. El espacio extraterrestre es el área situada sobre todo lo que comprende el territorio propiamente dicho de un estado. El espacio extraterrestre se aprovecha con fines tecnológicos, de comunicación, educación y científicos. El espacio aéreo es una porción de la atmósfera terrestre. Existen 4 tipos de espacio aéreo: controlado, no controlado, espacio aéreo de uso especial y otros. Está regulada por un país en particular. Se define dependiendo del movimiento de aeronaves, propósito y nivel de seguridad requerido. Transmisiones y teleobservaciones. Tratado sobre el espacio extraterrestre de 1966 habla sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración del espacio terrestre, incluida la Luna, lo que imposibilita la capacidad de que se lo puedan adjudicar como dueños los estados. Debe ser accesible la exploración y uso con fines pacíficos por parte de toda la comunidad internacional. Órgano de Relaciones Internacionales. Jefe de Estado. Función representativa exterior, conclusión y ratificación de tratados, declaración de guerra y paz, declaraciones políticas y alianzas, y celebra tratados. Secretaría de Estados. Conducto para negociaciones, dirige asuntos en nombre del jefe de Estado y es la autoridad adecuada para interpretar tratados. Agentes diplomáticos. Representantes de otros estados para tratar asuntos del Estado. Son los embajadores o nuncios en el caso de la Santa Sede y son encargados de iniciar relaciones diplomáticas. Responsabilidad internacional de los estados. Relaciones jurídicas que nacen en derecho internacional, derecho internacionalmente lícito y cometido por un estado. Se dan entre el estado infractor, por un lado, el perjudicado o la comunidad internacional por el otro. Inmunidad jurisdiccional de los estados. Es el deber de los estados no juzgar a ningún estado extranjero. Debido a esto, los tribunales de un estado no pueden asumir la jurisdicción sobre un estado extranjero. Dentro de la unidad 5 estuvimos hablando acerca de los medios de solución de conflictos internacionales, dentro de los cuales se encuentran los medios diplomáticos y los medios jurídicos. Estos medios son de los más utilizados para la solución de dichos conflictos, y dentro de los medios diplomáticos nos encontramos que estas negociaciones son iniciadas con la intervención de los jefes de estados, quienes se comunican generalmente para hacer notar el problema, que se solucionará para después dejar ir el caso en los ministros de Asuntos Exteriores. Y con respecto a los medios jurídicos, podemos observar pues que las partes entran en litigio ante un tribunal, y sin olvidar que en este caso todos los estados miembros de la ONU son partes en el estatuto del tribunal. Asimismo, nos encontramos con que estos conflictos también acarrean sanciones. Dichas sanciones internacionales se dividen en 4, que son las principales, que serían las represalias pacíficas, las cuales consisten en
Serían injerencias jurídicas del Estado, así como también nos encontramos con lo que sería la retorsión. Dicha sanción es la sanción más sencilla de todas, la legítima defensa, que es una reacción violenta e inmediata que realiza un Estado contra las agresiones que éste recibe. Y por último nos encontramos con lo que son las autocorrupción. Y pasando a la unidad 6 nos encontramos con la teoría general de las organizaciones. Dentro de esta teoría nos menciona que hay diferentes tipos de organizaciones, como se encuentra la ONU, la OEA, la Liga Árabe y el Consejo de Europa, que son de fines generales. Y de fines específicos o particulares nos encontramos con los de cooperación económica, que es la ODC, la CE, la BID, o con fines social, cultural, humanitario, que es la UNESCO, la OIT o la OMS, así como los de fines de técnica, que es la OPU, la UIT, la OIM y la IFA. Y pasando a lo que es una organización específica como lo es la ONU, dice que esta se crea debido a que al no contar con facultades y los mecanismos suficientes para intervenir y resolver efectivamente la crisis internacional a finales de los 30, que estalló la Segunda Guerra Mundial, sin que la Liga de las Naciones pudiera emplearse para mediar el conflicto y restablecer la paz, lo que significó un fracaso. Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores establecieron un foro que da lugar a lo que es la ONU. Asimismo, también nos encontramos con la Organización de los Estados Americanos, que es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental, creado en la fecha del 30 de abril de 1948, y su principal objetivo era ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. Y por último, analizamos lo que es el derecho humanitario, que en esta unidad nos enfocamos totalmente a los derechos que tienen los humanos a la hora de distintas controversias, ya pueda ser como el derecho a la guerra, el derecho en la guerra, el derecho de los presos. Y pues sin duda alguna los derechos humanos son inherentes a todos los seres y sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, color o religión. Es decir, los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella.